Sean bienvenidos a este taller de formación empresarial. Me gustaría agradecer a la ciudad de Boston por darnos la oportunidad de presentarles hoy. El conocimiento que obtendrá aquí como parte de este taller ayudará en el proceso de formación y fundación de nuevas empresas en comunidades cerca de Boston. Mi nombre es Luis y yo represento a Redby, que es una empresa de asistencia a pequeñas empresas y empresarios, que ayuda con muchos aspectos, desde la fundación hasta la planificación y también planes de marketing y digital y en línea, que hoy en día es muy importante. Hoy la idea es compartir nuestra investigación y experiencia para que ustedes puedan empezar sus negocios de la mejor forma posible y que se puedan convertir en empresarios exitosos en el largo plazo. Entonces, me gustaría empezar con una historia de Ty Allen, que es una empresaria con sede aquí en Boston, y su empresa se llama Shake Shack. Ella tiene una empresa de pasteles con frutas tropicales. Y el producto de ella es simple. O sea, Ty vende tartas, pasteles que hornea desde cero. Pero de hecho, desarrollar un proceso para sacar sus pasteles de la cocina y llevarlos a la mano de los clientes no fue tan fácil. Originalmente ella planeaba hornear sus pasteles en casa porque no tenía demasiados clientes. Entonces, su casa o el horno de su cocina ya le permitía hacer eso. Pero se encontró con algunos problemas que muchas empresas enfrentan. Por ejemplo, ¿cómo podría asegurar que estaba haciendo o siguiendo las reglas establecidas por su propietario y por el gobierno local? También, por ejemplo, cómo ella podría asegurar de que estaba cumpliendo con las reglas federales y estatales que regulan los negocios de alimentos, como el negocio de tartas de Thai. Lo que ella tuvo que hacer al final fue pasar por un proceso de permiso para poder operar su negocio. Ella necesitaba un permiso de ocupación de vivienda de la ciudad que le permitía administrar su negocio desde casa. Y también necesitaba presentar sus impuestos estatales y federales y asegurar que el negocio también estaba registrado en el estado de Massachusetts. No fue un proceso fácil, pero absolutamente necesario, obviamente, ¿no? Como pueden imaginar. Shake Shack sigue siendo una startup y Ty sigue trabajando duro para y hacer esos pasteles riquísimos. Pero el proceso que ha logrado en el año pasado ha sido inspirador. Y ahora toda esa organización y todo ese trabajo está empezando a generar frutos. Hoy, mi idea es compartir con ustedes los conocimientos que como Ty pasó, que ustedes tienen que tener en cuenta para obtener sus declaraciones de impuestos, licencias y permisos estatales, para que tengan en orden y que su negocio pueda funcionar sin problemas y de manera segura. Bueno, me gustaría hablar un poco de un concepto inicial, de qué es un producto, ¿no? De hecho, un producto es algo que puede producir o proporcionar a alguien algo que alguien más esté dispuesto a pagar, ya sea, puede ser un objeto, un servicio, quizás una idea, pero cada negocio tiene un producto y también cada producto se puede convertir en un negocio. Ahora, cuando hablamos de proceso, es un poco distinto, ¿no? ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo que un producto puede transformarse en un negocio? Y ese es el segundo componente, ¿no? El proceso de negocio es el método que utiliza para conectar su producto con los clientes. Una de las responsabilidades más importantes que tiene un empresario es asegurar de haber pensado la información correcta con las organizaciones adecuadas y que cumple con los requisitos legales para hacer los negocios. Eso es especialmente importante porque las empresas en diferentes industrias tienen diferentes licencias y permisos y van a variar de acuerdo con su industria y su negocio. Por ejemplo, si tienes un centro de cuidado infantil, como un daycare, por ejemplo, tendrás necesidades diferentes a un restaurante, ¿no? Entonces, primero comenzaremos con fundamentos de la formación de su negocio, que se aplicarán en todas las empresas, pero que eso es independiente de la industria, ¿vale? Bueno, nuestra primera sesión, entonces,
Se centrará en la presentación estatal, la declaración de impuesto estatal, que es un paso crítico en el proceso de formación de un negocio. La presentación estatal es un proceso por el cual todas las empresas deben pasar para notificar al gobierno de su existencia. Por ejemplo, cuando tuvieron un hijo, si tuvieron. Es como si fuera cuando tienen un nuevo bebé, que tiene que registrar o tener un certificado de nacimiento. Una empresa debe presentar esa información con el gobierno cuando se crea. Hay algunas buenas razones para eso, obviamente, ¿no? El gobierno necesita saber cuánto impuesto cada empresa va a pagar. También necesita saber qué tipo o cuántos negocios hay en cada jurisdicción para que pueda asegurar que todos los negocios están legales. Y también necesita saber qué tipo de negocio eres y si tiene algún tipo de problema legal, que sepan a quién contactar y cómo manejar también ese conflicto. Entonces, comenzaremos hablando de documentos tributarios para el gobierno federal y estatal. Después vamos a hablar del certificado de organización. Quizás lo hayan escuchado como artículos de incorporación y son sinónimos. Finalmente vamos al certificado de BA y por qué deberían tener uno. Bueno, el primer paso para presentar su negocio ante el gobierno es solicitar y obtener una identificación fiscal federal que se llama EIN. Un EIN, que se traduce como número de identificación del empleador, es como un número de seguro social solo que para empresas, ¿no? Es el número que el gobierno utiliza para conectar la información de su negocio, especialmente sus impuestos. Puede solicitar, el proceso de solicitación no es tan complejo, o sea, lo solicitas en línea con el IRS. Hay un punto muy importante aquí que me gustaría hacer una nota, es que hoy en día desafortunadamente hay muchos estafadores en todas partes y también en línea. Entonces, hay que tener cuidado si usted tiene alguna duda de cómo presentar su negocio ante el gobierno, porque no hay ninguna tarifa, no hay ningún costo para obtener un EIN. Entonces, no pague en ninguna hipótesis un EIN, haga directamente con el IRS, que ahí estará toda la información necesaria y tendrán todo lo que necesitan para obtener un EIN y de nuevo no hay costo alguno para obtener ese número. Lo que necesitarán para obtener ese número, de hecho, es un número de seguro social y una dirección del negocio. Pero también no preocúpense si el negocio aún no tiene una ubicación comercial física, porque la dirección que el IRS requiere con la solicitud es una dirección postal para que esté ahí, para que se necesiten contactar. No es para verificar si estás haciendo negocio físicamente en ese lugar. Entonces no hay que se preocupar con eso también. Bueno, y hay el segundo paso, ¿no? El segundo paso que es solicitar una certificación fiscal, pero para el Estado. En nuestro caso aquí en Massachusetts, sería a través del Mass Tax Connect, que es un servicio en línea del Estado de Massachusetts. Todas las empresas de Massachusetts deben registrarse en Mass Tax Connect. Si no presenta esa solicitud, no podrá pagar sus impuestos legalmente en totalidad, lo que provoca serios problemas legales en el futuro. Entonces aquí otra nota importante, hay que hacer ese paso sí o sí. Al igual que con la identificación fiscal federal, la certificación de impuestos del Estado de Massachusetts tiene un sistema de registro gratuito y en línea, entonces no tienen que pagar nada para presentar su estado fiscal con el Estado. Todo lo que tienen que hacer, tener un número de seguro social y una dirección comercial, al igual que en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, hay un otro punto interesante. ¿Por qué uno debería se preocupar, ¿no?, en declarar impuestos federales y estatales? Bueno, porque en casi todos los estados las empresas están obligadas a pagar impuestos sobre sus ingresos. Si solo solicita un EIN federal, no pagará sus impuestos estatales y eso puede conducir a todo tipo de resultado negativo, como ser auditado por las autoridades fiscales estatales o no ser elegible para ciertas formas de asistencia del gobierno. La conclusión
es que debe presentar una identificación fiscal tanto a nivel federal como en el estado estatal y asegurarse de que estás pagando los impuestos todos los años. ¿Vale? El tercer paso para presentar su negocio de forma legal es tener y presentar un certificado de organización. Si la identificación fiscal federal es como el número social de la empresa, de seguro social de la empresa, entonces el certificado de organización es el certificado de nacimiento de la empresa. Es posible que ustedes hayan escuchado hablar como artículos de incorporación quizás, y ese también es el término correcto para ello. De hecho, lo estoy usando como certificado de organización porque en el formulario cuando las empresas presenten como una LLC por corporación de responsabilidad limitada, ese es el tipo de negocio más común para las pequeñas empresas, ¿no? Si estás tratando de formar un tipo diferente de organización, como una S Corporation, por ejemplo, o una organización sin fines de lucro, deberá presentar un tipo diferente de formulario. Pero el proceso sería muy similar. Para solicitar un certificado, debería hacerlo en línea en la oficina del secretario de Estado de Massachusetts. Antes de solicitar su certificado de organización, asegure de haber recibido su identificación fiscal federal o LIN que hablamos en 2 diapositivas anteriores. Sin eso, de hecho, no puedes presentar o solicitar un certificado de organización adecuado. También tienen que tener número de seguro social y una dirección postal comercial. Y el paso 4, el último paso sería tener un certificado DBA. DBA, que en inglés significa Doing Business As, en español sería haciendo negocio como. Es un certificado que le permite hacer negocios usando el nombre de su negocio en lugar de hacerlo usted mismo. O sea, significa que puede escribir cheques y abrir una cuenta bancaria a nombre de su negocio en lugar de su nombre. Lo más importante es que los certificados comerciales son legalmente requeridos por la mayoría de los pueblos y ciudades en Massachusetts. Eso se debe a que la presentación de un certificado comercial ayuda a las ciudades y a los clientes a identificar el propietario de un negocio si tiene algún tipo de conflicto legal. Sin un certificado de negocios, su negocio no cumple con las regulaciones de comercio local y usted será multado por no llenar uno. Entonces hay que poner atención ahí también. Lo que recomiendo para ustedes es solicitar un certificado de negocio tan pronto como puedan, antes de tener clientes aún. Para recibir un certificado de empresa, debe presentar un certificado ante su pueblo o ciudad local, generalmente a través de su sitio web. La solicitud de certificado de negocios debe ser presenciada por un notario público. Al final, no puedes enviarla simplemente con su nombre. Y en muchas ciudades, normalmente esa tarifa va a estar cerca o en promedio serían $65. Otro punto para tener atención también es que muchas empresas se confunden acerca de certificados comerciales que hablamos hace poquito con el DBA. O sea, necesito un certificado de organización o un certificado de negocio. Si ya tengo un certificado de empresa, necesito solicitar un certificado de organización. Vamos a acabar con esa confusión entonces. Recomendamos encarecidamente que presente un certificado de organización con el Estado y un certificado de negocios con su ciudad o condado. De esa manera, de hecho, evitas cualquier confusión o problema. Entonces, obtén ambos. Esa es la recomendación. Bueno, así que ya completamos la primera parte, donde hablamos acerca de impuestos estatales. Y ahora vamos a la siguiente sección, donde hablamos de licencias. Eso es diferente a la presentación de impuestos estatales. La licencia no es solo notificar al gobierno de la existencia de su negocio. En cambio, la licencia se asegura que usted está llevando a cabo su negocio de manera legal. Hay todo tipo de cosas que las empresas no pueden hacer, como pagar a sus trabajadores menos que el salario mínimo, o si tienes un restaurante, por ejemplo, no tener las precauciones de salud adecuadas. Cuando el gobierno obtiene la licencia de su negocio, es una forma también del gobierno
mostrar al público general, o sea, sus clientes, que cumple con las leyes y con todas las necesidades y las reglas de hacer negocios. Entonces vamos a hablar hoy de 3 tipos de permisos y licencias principales. Algunos de ellos son necesarios para industrias específicas, pero todos ellos son importantes. El primer tipo de licencia con la cual comenzaremos hoy pueden no ser necesario para todas las empresas, pero es extremadamente importante para muchas empresas. Los permisos de zonificación y uso de la tierra son permisos emitidos por los gobiernos locales para regular la construcción de edificios. Y hay una buena razón para eso, de hecho. La construcción comercial y la contratación son cosas complicadas. Todos los involucrados tendrán que permanecer seguros y protegidos, pero incluso después de que termine la construcción, es importante seguir con las reglas y cumpliendo las reglas locales en torno de zonificación y construcción. En Massachusetts, el proceso de zonificación y permiso de uso de la tierra puede ser un poco complejo. Entonces, ¿qué tipo de trabajo de construcción deberían estar cubiertos por un permiso de zonificación? Quizás te estás preguntando eso. De hecho, no necesitas, por ejemplo, si tienes para instalar una caja registradora o tener un sofá en el back office, de hecho no necesitas eso. Pero si vas a hacer si tienes o vas a hacer algún tipo de construcción en marcha que afecte el tipo de edificio en que se encuentra el negocio, ahí sí necesitarías un permiso de uso de la tierra. Cada proyecto de construcción es diferente y debe permitirse por separado. Los permisos de zonificación se presentan en línea con el gobierno local de su ciudad o gobierno, del condado a veces en algunos casos. En línea hay un formulario corto para proyectos menores y un formulario largo para proyectos de construcción con más cambios y más importantes. Cada proyecto de negocio es diferente, como les dije hace poco. Deberá consultar a su gobierno local para tener una mejor orientación en cuál tipo de solicitud deberían presentar. Nosotros entendemos que ese tipo de permiso puede ser muy confuso, ¿no? Pero nos gustaría asegurar de que sepa que eso es fundamental entender y poner atención antes de firmar cualquier tipo de contrato o arrendamiento profesional. Por ejemplo, cuando firmas un contrato de arrendamiento comercial, no te va a sonar ninguna alarma de que la ubicación no esté adecuada para tu tipo de negocio. Pero al final, si intentas llevar a cabo o construir una cocina para un restaurante, por ejemplo, o cambiar el diseño del piso para que sea más propicio para su tipo de negocio, de repente los contratistas de construcción te dicen que no pueden completar el trabajo por hecho de zonificación. Y eso te tardaría meses en resolver. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil en ese caso? Antes de tener cualquier tipo de contrato o cualquier tipo de decisión o aún firmar un contrato de arrendamiento, les recomendamos que verifiques la zonificación de su edificio y los permisos de uso de la tierra antes, ¿no?, de hacer un contrato de arrendamiento. Así siempre tienes en cuenta, no tener ese dolor de cabeza. Bueno, el paso 2 son los permisos de construcción. Los permisos de construcción son diferentes a los permisos de zonificación. Los permisos de zonificación otorgan permiso para cambiar el tipo y la función de un edificio o parte de un edificio. Los permisos de construcción le permiten hacer esos cambios, de hecho, físicamente. Eso cubre cualquier construcción interna y externa en la ubicación del negocio. Para recibir un permiso de construcción, deberá presentar una solicitud en línea ante la División de Servicios de Inspección de una ciudad. Antes de presentar, deberá enderezar su plan de construcción y especificaciones del proyecto de antemano. Finalmente, el paso 3,
tenemos diferentes permisos operativos que son importantes para diferentes tipos de negocio y ahí dependería de tu industria, ¿no? Primero hay permisos de salud. Esos son emitidos por la División de Servicios de Inspección del Gobierno de la ciudad. Hay empresas en industrias específicas como servicios de alimentos, restaurantes, si tienes algún tipo de oficina dental o salón, eso entraría en ese caso. Busque los requisitos de su gobierno local para ver si tu negocio necesita un permiso de salud y asegurarse que tienes todo lo necesario. También hay la prevención de incendios y eso de hecho es obligatorio para todas las empresas y se presenta ante el Departamento de Bomberos local. El proceso de permiso de prevención de incendios garantiza que todas las empresas sigan reglas locales con respecto a prevención y seguridad contra incendios. Y al final, hay licencias específicas para diferentes tipos de atención. Una licencia importante que me gustaría hablar hoy es la licencia del programa de cuidado infantil. Esa licencia es necesaria para las empresas que brindan servicios de educación infantil y cuidado infantil, si tienes, por ejemplo, un daycare. Eso garantiza que los cuidados infantiles son operados en un lugar, en un entorno seguro para los niños y para los empleados también, por personas que tengan capacitación adecuada para cuidar a un grupo de niños. Bueno, esas no son todas las licencias y permisos que puedes necesitar para obtener su negocio, o que tu negocio de hecho necesitarías para operar, pero me gustaría darle una visión general de los principios que probablemente se requeriría. Ahora que hemos completado la sesión sobre licencia, podemos pasar a la siguiente sección de nuestro taller. Y esa sección habla de planificación de negocios y en ella voy a cubrir temas que los dueños de negocio tendrán que preocuparse cuando estén preparando para abrirse un negocio y en ese momento o antes de recibir clientes. Bueno, cuando los nuevos empresarios comienzan a investigar el proceso de inicio de su negocio, hay algunos pasos críticos que deberán tomar. La forma que pienso en todos esos procesos es como una conversación. Te voy a contar las preguntas que tu negocio que deberías hacer para responder como emprendedor y te explicaré las mejores formas de responderlas. Comenzaremos definiendo y discutiendo un plan de negocios, o sea, qué es un plan de negocios y qué información debe tratar de transmitir en uno. Y quizás lo más importante, cómo debería pensar en los detalles de su negocio mientras prepara ese plan. Bueno, entonces volvemos al principio donde hablamos de producto y cómo se produce. Ahora vamos un poco más a fondo en eso y pensamos cómo hablamos de nuestro producto cuando estamos escribiendo un plan de negocios o presentando nuestra idea a, por ejemplo, un prestamista o estamos hablando con algún inversionista también. En cualquier plan de negocios necesitaremos saber algunas cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿cuál es el producto? ¿Es un artículo? ¿Es un servicio? Y puede ser, de hecho, si trabajas con tecnología, un software, y aún puede ser una idea. Y también hay dónde se produce, ¿no? La parte de origen de eso. O sea, es fabricado internamente por usted, por sus empleados, o es importado, o es un servicio. Entonces, todas esas preguntas deberán responderse en su plan de negocio. Ese es un punto bien inicial y bien básico. Y volviendo también a hablar un poco del proceso, ¿qué tipo de preguntas debería pensar uno cuando planifica su proceso? Si su proceso es la forma en que se conecta con los clientes, entonces, ¿quiénes son sus clientes? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Quiénes son los vecinos? O sea, ¿cuáles son todas esas variables? Pensar muy bien en los clientes, qué gusto tienen. Si, por ejemplo, ustedes tienen un negocio de hamburguesa, sus clientes pagarían $30 por una hamburguesa súper elegante o preferirían algo más barato como de $5.
¿Qué pasa con la forma en que los clientes reciben su producto? Hoy en día hay las opciones de entrega o ellos van a recoger en la tienda. Vendes en línea y la gente o te llaman por teléfono para hacer un pedido. Estás en línea, o sea, vende los productos en línea. Y también hay la última parte, ¿no? La parte promocional. ¿Cómo promocionas eso? ¿Usas redes sociales? ¿Usa recomendación de familiares? ¿Usa redes sociales? Quizás un mix de todo, ¿no? Entonces el proceso, creo creo que hay que pensar, y es muy importante que piensen en esas tres preguntas principales. También me gustaría aplicar un poco eso con algunos ejemplos reales. De hecho, voy a hablar de dos. Aquí tienen también referencia para otros si su negocio es, si prestan algún tipo de servicios, si están trabajando con tecnología. Y diferentes industrias venden diferentes productos y tienen diferentes procesos también para conectar con los clientes. Por ejemplo, usando el primer ejemplo, si vendo tacos, probablemente produzco los tacos en una cocina comercial y con suerte no son importados, ¿no? Porque también no serían tan ricos. Entonces, ¿cuál es el proceso de conectar mis tacos con los comedores de tacos, o los clientes, digamos, ¿no? Tal vez en mi restaurante los clientes pueden entrar y ordenar del mostrador, o quizás también yo ofrezco recogida de entrega a través de una aplicación como DoorDash o Uber Eats. Y notifico a los clientes que mis tacos estén disponibles, o sea, esa parte de publicidad, ¿no? En redes sociales y también en la ventana de mi tienda. Por ejemplo, y si pensamos en una industria diferente, una industria de producción, donde estoy produciendo un bien de consumo. No puedo producir balones de fútbol en la misma cocina donde produzco mis tacos, ¿no? Los balones de fútbol se producen en el extranjero normalmente y se los importa para venderlos. Pero es demasiado caro para operar una tienda física solo para vender balones de fútbol. En cambio, quizás lo vendo en línea y los entrego a los clientes a través de un transportista de envío, como hay muchos que ustedes conocen, el servicio postal también. Pero de manera similar a la tienda de tacos, los anuncio en línea, en redes sociales, que hoy en día es muy importante, por eso sigo repitiendo y aconsejo fuertemente que si ustedes no tienen perfil en redes sociales, que empiecen a investigar un poco más acerca de eso. Entonces, identificar los elementos, los diferentes elementos del proceso de esa manera, yo sé que no puede ser un poco repetitivo, quizás tedioso, pero es muy importante. Es esencial entender el ciclo de vida completo de su producto, desde la parte de la producción y cómo se pasa, si es interna, si es externa. Pueden pensar también en servicio, que hay un ejemplo ahí que pueden leer después, hasta la entrega del producto, el pago y la entrega del producto. Entonces, terminamos esa parte donde hablamos un poco de plan de negocios y la planificación empresarial. Y falta también hablar un poco de la parte financiera también, ¿no? ¿Cómo entra dinero en su negocio? ¿Cuánto dinero habrá? ¿Eso será suficiente para seguir operando? Y todo eso está envuelto en su modelo de ingresos. Y es eso que vamos a cubrir ahora en las próximas diapositivas. Entonces, ¿qué es un modelo de ingresos, no? ¿Cómo convertimos un producto y un proceso de negocio en beneficios, no? ¿Cómo se convierte el dinero que gasta en la producción de su producto en más dinero, digamos, de ganancias, ¿no? Que es el objetivo de todos. Un modelo de ingresos explica cómo tendrá ganancias, la forma en que configurará su negocio para que pueda cobrar a sus clientes lo suficiente para cubrir todos sus costos y dejar algún dinero de sobra. Entonces, ¿cómo construimos si hablamos de un modelo de ingresos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es ¿cómo planificamos nuestro modelo de ingresos? Aquí hay 4 pasos muy simples, ¿no? El primero es volver de nuevo a esa pregunta inicial de ¿qué es mi producto, ¿no? Identificar el producto. Entonces, tengo un producto o servicio,
por el que la gente está dispuesta a pagarme. Sin un producto no hay negocio, ¿no? Pero ¿por qué la gente está dispuesta a pagar por ese servicio? Su producto tiene valor porque hace algo por otra persona que lo hace deseable. Por ejemplo, los tacos se pueden comer y son de diferentes tipos. No hay razón para que alguien necesite un taco, pero tacos pueden ser elegidos por los clientes porque son deseados, ¿no? El valor del producto se puede articular así. La gente me pagará porque mi producto les ayuda a hacer algo. ¿Cuánto valor tiene su producto? Entonces vamos al paso 2. Diferentes productos son valorados de manera diferente por diferentes personas, pero el valor general que se acuerden es lo que todos sabemos, es el precio, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que debido al valor que un producto le da a un cliente, ese cliente está dispuesto a pagar el precio. También tenemos que recordar de cómo el cliente paga por ese servicio, ¿no? En el dueño de la tienda entregaba un producto a su cliente y recibía un poco de efectivo, ¿no? Esa es la trayectoria que siempre ha existido en muchos años desde que el mundo es mundo. Pero hoy en día hay un poco más de, digamos, opciones. Entonces, esa parte 4 del pago, podemos estar hablando de efectivo, tarjeta, débito o crédito. ¿Y qué pasa con el modelo de negocio específicamente, ¿no? Tiene más sentido que alguien te pague el precio completo ahora o debería dividir el pago en cuotas como lo haría para un automóvil o una casa. Cuando te paga el cliente, ¿cuándo reciben ese producto? O sea, ¿cuándo lo envías? ¿O te pagan para que reserves y entregues más tarde? Todas esas son preguntas que debes saber para entender, digamos, lo que es la historia de ingresos. Entonces, vamos a aplicar un poco esa idea, la historia de los ingresos con un negocio de flores. Imaginemos que, por ejemplo, soy un dueño de una tienda de flores y entonces mis productos son flores frescas y locales. Una vez que se completa el proceso de cultivo, cosecha y empaque de mis flores, yo necesito venderlas a mis clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de las flores? ¿Por qué la gente paga por las flores? Hay flores afuera, de hecho, ¿no? De alguna manera, o sea, hay flores en el parque que podrías elegirlo tú mismo. ¿Qué hay de diferente en esas flores que vende mi tienda, ¿no? Esas flores que están afuera, digamos, gratis, no tienen un valor porque están silvestres, sacadas afuera, y quizás no les encante a todos. Pero si son flores bien presentadas, son de una manera profesional, bueno, hay el valor social de regalarlo, ¿no? Entonces, por eso quizás puedo cobrar $3 por flor. Eso es mucho por una flor que no podrías haber conseguido en el parque, ¿no? Pero el precio es que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Los $3, o sea, es lo que están dispuestos a pagar los clientes por flor, por todo eso que hablé, la parte social, van a dar un regalo especial para la novia, o para su esposa, para su hijo, para su hija, algo así. Entonces, y el punto final, cuando pensamos del pago, ¿no? ¿Cómo recibo los pagos? Mis clientes me pagan en efectivo por mis flores cuando compran en la tienda, entonces me pagan en efectivo ahí. Pero quizás yo también soy un florista inteligente y quiero asegurarme de que mis clientes regresen a cada mes, no solo para una ocasión especial. Y así que podría ofrecer un servicio de suscripción en línea. Entonces, mis clientes pueden pagar una tarifa mensual, les entregaría flores todos los meses. Entonces, en ese caso, acepto el pago en efectivo y acepto esas tarifas también electrónicas de suscripción, lo que aumenta mis ingresos y también hace el negocio más rentable. Entonces, cubrimos esa parte de los modelos de ingresos y también la parte del plan de negocios. Pero también tenemos que ser realistas, ¿no? No todas las empresas sobreviven para siempre. Todos sabemos de empresas que han quebrado, incluso empresas que nos gustan mucho, ¿no? Hay muchas empresas hoy en día, por ejemplo, de ropas que si ustedes buscan o tiendas de departamentos, ¿no? Entonces, cuando esté descubriendo su modelo de ingresos,
ahí cerquita de ello hay también la parte de la viabilidad financiera. Entonces, ¿cuál es la pregunta principal que queremos contestar después de conducir un ejercicio de viabilidad financiera? De hecho, estamos preguntando si el negocio es económicamente posible y atractivo. Un negocio que es económicamente posible o financieramente factible es autosuficiente y sostenible. O sea, capaz de obtener ganancias o al menos no quedarse sin dinero por completo, sin necesidad de inyecciones de efectivos como capital, por ejemplo, préstamos o subvenciones, perdón. ¿Y qué hace que algo sea económicamente atractivo? También podemos preguntar, ¿atractivo para quién? En ese caso nos referimos a atractivo para las personas que harán negocios con usted, socios comerciales, inversión, bancos que ofrecen préstamos y organizaciones dispuestas a otorgar subvenciones. Si su negocio es atractivo para esas personas, es porque el negocio está demostrado que puede obtener ganancias. Entonces, para comprender la viabilidad financiera, debe comprender la ganancia. Cuando el dinero fluye hacia el negocio, ¿por qué los clientes están pagando por esos productos? No es ganancia. ¿Vale? Esos son ingresos, ¿no? Los ingresos fluyen en el negocio y usted resta de los costos de producción de su producto, como mano de obra, equipo, materiales. El dinero que queda después de restar sus costos, sí, ahí sí es ganancia. Pero también podemos pensar eso de manera inversa. Si suma el monto total de sus costos y luego agrega eso, la cantidad de ganancias, la cantidad total que está cobrando es su precio unitario, ¿no? Si fija el precio de sus artículos de esa manera, pensando en ganancias y costos y a través de precio unitario, se fija el precio de sus artículos de esa manera. Entonces tienen la garantía de obtener ganancias. Pero también, solo si hay clientes también dispuestos a pagar el precio también, ¿no? Obviamente. Y eso, entonces, ¿qué sucede cuando miramos todo junto, ¿no? El producto, los ingresos y los costos. Bueno, cuando hablamos para evaluar la viabilidad financiera, nos gusta pensar en el punto óptimo de la empresa, de la pequeña empresa. Y ese diagrama que pueden ver en la pantalla, tenemos ingresos en el largo plazo, a la izquierda, que comienzan en cero. Y en teoría los ingresos son ilimitados, porque pueden continuar para siempre. Pero eso no pasará, porque a medida que aumentan los ingresos, alcanzamos nuestro primer límite, que es el límite de costos, ¿no? Que, como pueden ver abajo. Si sus ingresos son menores que el límite de costos, eso significa que no está trayendo suficiente dinero para pagar sus costos y el negocio, por consecuencia, pierde plata, no pierde dinero. Sus ingresos deben estar por encima del límite de costos, como bien ven en el gráfico, para mostrar que no están, o sea, está generando algún tipo de ingreso, ¿no? Quiere decir arriba de la línea roja, la primera línea, ¿no? Entonces, el límite de costo de esa línea roja inferior, y si sus ingresos son menores, eso significa que no está trayendo suficiente para la empresa. Por encima del límite de costo está el segundo límite, el límite de capacidad. O sea, el límite de capacidad impide que sus ingresos crezcan más. ¿Y por qué eso pasa? O sea, digamos que yo fabrique autos, coches, ¿no? Y que solo puedo fabricar 10 al año. Mi objetivo a cada año es vender todos esos autos a un precio que sea más alto que mis costos. Pero o sea, ¿qué pasa si tengo 100 personas que quieran comprar mis autos? ¿Obtendré ingresos de 100 personas? No, porque, o sea, hay también la capacidad, ¿no? O sea, si yo tengo fábricas, o sea, es difícil expandir, hay un límite de espacio, a veces de personas o a veces de capital. Por esa razón, sus ingresos también son limitados por la capacidad. Entonces, ¿cómo puede ser financieramente factible?
Siempre que tome más ingresos de los que gastas en gastos, puedes obtener ganancias, como vimos, pensando en el límite de costo. Si existe dentro de esta caja verde, donde el negocio es rentable, y usted, el propietario del negocio, puede obtener un ingreso sostenible con esa ganancia, entonces hay viabilidad financiera. Por ahora al menos, ¿no? La viabilidad financiera en el largo plazo lo podríamos llamar sostenible, también sostenibilidad financiera, dependerá de utilizar la capacidad y utilizar las ganancias que generaste hoy para garantizar que el negocio va a seguir generando ganancias en el futuro. Y así tenías la viabilidad financiera también en el largo plazo, no solo en el corto plazo. Entonces siempre hay que pensar con esas lentes, o sea, con esa idea de límite de costo, límite de capacidad. Estoy en la caja verde, sí estoy. Entonces, ¿cómo puedo mantener mis ganancias a lo largo del tiempo, ¿no? Quizás sea usando parte de las ganancias para crecer el negocio y hay varias estrategias, ¿no? Que no es el punto hoy de esa presentación, de ese taller. Y eso entonces, cerramos esa parte, cerramos con plan de negocios, modelo de ingresos y también de viabilidad financiera. Entonces, si pudiste tener un modelo de ingresos que funciona una vida y conseguiste viabilidad financiera, puede ser que todavía no tiene todo lo que necesita para comenzar. No, quizás su negocio necesite una financiación, ¿no? Necesite algún capital externo para que pueda empezar, que es de eso que vamos a hablar ahora. Bueno, el financiamiento inicial para pequeñas empresas. Hay tres formas personales, ¿no? El financiamiento inicial es el dinero que necesita para empezar a operar su negocio. Y de hecho, si ustedes están pasando por ese proceso, ustedes saben que todas las empresas requieren dinero por adelantado para comenzar a operar. No existe un negocio de riesgo cero donde el propietario no necesita poner nada para comenzar. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero para iniciar, para empezar el negocio? Hay tres rutas tradicionales. Digamos una que es la más común, son los ahorros personales. Hay también la posibilidad de préstamos privados y subvenciones, que serían la opción 2 y 3 en ese diagrama. Cada una de esas opciones representa una compensación. Si usted no usa ahorros personales para iniciar un negocio, o si usas, de hecho, no tienes que devolver el dinero al banco, pero también no podrá usar ese ahorro para comprar otra cosa, como una casa o que quieres hacer algún tipo de costo o algún tipo de compra personal, por ejemplo. Si obtiene un préstamo bancario, entonces no está limitado por la capacidad de sus ahorros, pero que tiene riesgo del banco, ¿no? Y también tiene la parte de la tasa de interés. Es posible que no sea necesario reembolsar las subvenciones, pero el dinero de las subvenciones es limitado, es difícil de encontrar también y puede ser muy competitivo. En un negocio, entonces hay que tener en cuenta todas esas opciones, ¿no? Mi idea también es mostrarte que tienen múltiples herramientas en tu caja herramientas en tu caja de herramientas, ¿no? Es posible que en ese caso hay diferentes usos para diferentes tipos de capital, ¿no? Ahí ponemos el martillo, el tornillo. Entonces, cada uno tiene necesidad, tiene otro punto que no vamos a cubrir aquí, pero el riesgo que están dispuestos a incorrer, el punto también de conseguir ese capital en un banco o no. Como dije, subvenciones pueden ser un poco difíciles de conseguirse, especialmente antes de empezar el negocio. Entonces,
¿cómo usas ese financiamiento de inicio, ¿no? Hablemos de las opciones que hay, los ahorros personales, algún préstamo, pero ¿cómo usa eso, ¿no? Para qué gastos se usan normalmente eso? Y hay tres categorías principales, ¿no? Primero están los costos iniciales, las cosas que necesita poner en marcha su negocio y para estar listo para operar. Muchas empresas también terminan usando el dinero de préstamos o subvenciones para financiar sus primeros meses de operación, que es el segundo círculo. Es de conocimiento común que muchas pequeñas empresas no obtendrán ganancias durante sus primeros meses o años de operación. Entonces, tener ese colchón quizás puede ayudar mucho. Y en ese caso, pueden utilizar parte inicial del financiamiento, el financiamiento inicial, para financiar mientras llega esa rentabilidad. Pero de nuevo, recuérdense de la parte de viabilidad financiera y la parte de asegurarse que están haciendo ejercicios para ver si el negocio es sostenible también en el futuro. Y por último está la parte de propiedad de equipo. Quizás tu negocio necesite de una máquina o vehículo para la operación. Y entonces, si tienes alguna propiedad o equipo, ese caso podrían tener que hacer un aporte de capital inicial que quizás sea un poco más importante y también podrían usar esa parte inicial para ese aporte inicial para pagar esos costos. Como les dije anteriormente, cada negocio es diferente, cada uno tendrá que usar su financiamiento inicial de manera distinta. Bueno, y ahora cerramos esa parte donde hablamos de planificación de negocios, que estará especialmente de aprender sobre las preguntas que deberá responder como un emprendedor, un propietario de negocio, pensando en empezar, ¿no? Pensando en comenzar su empresa y cuáles son las ideas y cuáles son las preguntas que deberían hacer ustedes para conseguir tener un resultado o tener menos riesgo en su operación. Bueno, y ahora entramos también en la última parte, la última sesión de la presentación, que discutiremos sistemas comerciales importantes que todos los empresarios deberían tener en cuenta para poder operar de manera correcta. Y esa sesión se llama creando una tienda, ¿no? Entonces, está dividida en cuatro partes, cuatro temas principales, ¿no? Seguros comerciales, banca para negocios, contabilidad empresarial y recursos y contratación de personal, recursos humanos, ¿no? Esos pueden no sonar tan interesantes, pero tener un sistema sólido, robusto para administrar su negocio, la operación, ¿no? El dinero, las personas y los productos es sumamente importante y haga que su negocio sea resistente y más probable que logre el éxito a largo plazo, ¿no? Siempre hay que tener esa mentalidad también del largo plazo, ¿no? Queremos hacer algo que nos lleve hacia el largo plazo, que podemos tener muchos años de negocios y de ganancias. Entonces empezaremos por seguro. Bueno, al igual que las personas necesitan seguro de salud, seguro de su coche, de su carro, y seguro de hogar para protegerse a sí misma y a la propiedad, las empresas necesitan un seguro a su gente y su propiedad. Hay muchos tipos de seguros comerciales, ¿no? Primero tenemos el seguro de responsabilidad civil general. Incluso si no necesita ningún otro tipo de seguro, asegura de obtener cobertura de responsabilidad civil general. Eso va a proteger el negocio de accidentes e incidentes imprevistos, conflictos legales y errores. Por ejemplo, si estamos aquí en Massachusetts y ustedes saben que hielo se forma frente a la tienda, entonces si les olvida por algún motivo remover ese hielo que se formó enfrente de su tienda, y el cliente por mala suerte se cae y rompe la pierna o tiene algún tipo de problema físico, tiene algún tipo de accidente, el seguro de responsabilidad civil general lo ayudará a cubrir las facturas médicas. Pero la cobertura de responsabilidad civil general no lo protege de todo.
algunas empresas pueden necesitar un seguro de ingresos comerciales que proteja su negocio de pérdidas financieras si una pieza clave de propiedad o equipo se daña. Por ejemplo, si un incendio daña la tienda de regalos y no puede abrir hasta que se repare eso, el seguro de ingresos comerciales puede ayudar a proteger su negocio de la quiebra mientras no pueda tomar sus clientes. Entonces te da ese respiro, ¿no? Este tipo de seguro tiene sentido para ciertas empresas que tienen un perfil de riesgo más alto que las otras. Por ejemplo, si tienes un restaurante o empresas que tienen solo una máquina o equipo para operar, quizás eso sea muy interesante tener en cuenta y considerar. Las empresas de servicio, como un consultorio odontólogo, pueden necesitar un seguro de responsabilidad profesional que protege su negocio de que los servicios se realicen incorrectamente. Por ejemplo, si usted es dentista y saca el diente equivocado, su póliza de seguro de responsabilidad profesional probablemente no lo cubrirá, pero podría cubrir situaciones en las que un cliente demanda por negligencia. Incluso si no hizo nada malo, puede haber costos, honorarios legales muy costosos que deben pagar, que el seguro de hecho te puede ayudar a cubrir y a pagar. Y finalmente, las empresas con muchos equipos y propiedades deben considerar el seguro de propiedad comercial para proteger a la empresa de daños o robos de esa propiedad. Entonces, si ustedes tienen interés también, o si no tienen seguro y les gustaría buscar uno, ¿cuáles son los pasos que recomiendo, ¿no? Hay 4 consejos que recomendamos a las personas sigan a buscar el seguro. Bueno, primero es entender el riesgo, porque el seguro siempre anda muy cerca, camina muy cerca con riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de accidente o responsabilidad podrían pasar? O sea, ¿cuál es el riesgo de pasar un evento, ¿no? En segundo lugar, encuentra un agente de seguros que pueda ayudar a asesorar sobre las pólizas. Y en tercer lugar, elige una póliza que se ajuste al presupuesto y sus requisitos. Y tenga en cuenta que si bien el seguro puede ser costoso, los honorarios legales, por ejemplo, o los daños en la propiedad serían mucho más altos. Y al final, siempre reevalúe sus necesidades cada año. Tal vez compró una propiedad nueva este año que no está cubierta por sus pólizas anteriores. Actualice las pólizas de seguro. A medida que su negocio crezca, entonces, siempre tengan en cuenta que su seguro va a crecer con él. Bueno, ahora hablemos de otra parte importante para cuando estás empezando creando una tienda. Porque todos casi tienen una cuenta bancaria personal, pero también es importante establecer una cuenta bancaria separada para su negocio, para que el proceso de hacer impuestos, pagar a los empleados y manejar facturas sea lo más efectivo y limpio posible. Entonces, una cuenta bancaria comercial puede ser muy similar a una cuenta bancaria personal. Puede ser una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros, una cuenta de crédito. Probablemente viene con alguna tarjeta y definitivamente le permite enviar y recibir el pago de sus clientes, de sus productos, ¿no? Las empresas utilizan cuentas bancarias comerciales para pagar los gastos comerciales, pero una cuenta bancaria comercial también registrará sus transacciones y se asegurará de que cumpla con la ley en forma en que se maneja el dinero de su negocio. Entonces, hay que siempre pensar también que estamos manteniéndonos legal en el cumplimiento, en la forma que manejamos ese dinero. El punto de vista legal es muy importante también tener eso en cuenta. Bueno, se utilizan diferentes tipos de cuentas para diferentes cosas, ¿no? Una cuenta de cheques comercial puede ser similar a una cuenta de cheques personal, ya que le permite escribir cheques y transferir dineros entre cuentas. La cuenta de crédito comercial puede ser similar a la cuenta de crédito personal, pero tal vez con límites de crédito más altos. Una línea de crédito comercial se puede usar para pagar los gastos comerciales en una cuenta de crédito.
Cada una de esas cuentas son herramientas, todas esas que están listadas ahí, de cheques comercial, ahorros comercial, crédito comercial, son herramientas distintas que se pueden usar para diferentes cosas. Y solo a medida de ejemplo, me gustaría traerlas aquí para que vean las posibilidades y que hay usos diferentes para cada uno. Lo importante es usar esas cuentas para separar sus transacciones comerciales de sus transacciones personales. Ese es el punto principal en tener una cuenta bancaria para su negocio, ¿no? Entonces, pensando lo que necesitan para abrir una cuenta para negocios, necesitarán una identificación fiscal federal, que hablemos ahora ya hace algunos minutos, el EIN, y su certificado de organización. Estos documentos son importantes para que los bancos verifiquen el estado de sus negocios y que hagan una evaluación del límite de crédito. También deberá haber obtenido la licencia de operación comercial adecuada para su operación, así como cualquier contrato de propiedad que tenga en su negocio, o sea, vigente en su negocio. Si tienen socios comerciales, tener un acuerdo bien definido sobre la participación en ganancia, las responsabilidades de su negocio es un paso crítico para acceder a muchos recursos comerciales. Entonces, si tiene un socio, hay que siempre tener claro la participación en las ganancias. Bueno, al seleccionar la cuenta bancaria comercial es importante asegurarse de que el banco que elija sea uno que los brinde los servicios que necesitas, ¿tá? Hay dos tipos generales de banco para la empresa, ¿no? Los bancos tradicionales que ven ahí, como Bank of America, Chase, Eastern Bank, que son las opciones clásicas para empresas con muchas transacciones. Hay también, entonces aquí hay opciones si ustedes prefieren algo más nacional, obviamente, como Bank of America, pero también hay cosas más locales como Eastern Bank. Ahí es una opción de ustedes y como ustedes saben, si usaron el PPP, necesitaron hacer algún tipo de transacción usando un banco, quizás aún el banco de ustedes, ¿no? Por otro lado, los bancos en línea para empresas se han vuelto también muy populares, ¿no? Hay opciones como Bluevine, Mercury, que están aquí, ¿no? Esos bancos ofrecen un servicio diferente, no tienen sucursales o digamos, físicas, ¿no? Pero es probable que su negocio en línea pueda realizar gran parte de las mismas funciones, o sea, ellos le están brindando casi los mismos servicios, ¿no? Algunos bancos en línea tienden a tener términos más favorables para los titulares de la cuenta, como tarifas más bajas de transacción, o incluso programas promocionales que permiten un periodo introductorio de pago cero. Y hay opciones híbridas también, que sería, por ejemplo, Capital One, sí, creo que ya lo escucharon, ya lo vieron por alguna parte, que sería el mix, ¿no? El promedio entre un banco tradicional y un banco en línea, que realiza grande parte de las mismas funciones. Al igual que los bancos en líneas, Capital One no tiene sucursales físicas, pero sí ofrecen cajeros automáticos y servicios en persona. Si ustedes están ubicados aquí en Boston, tienen varios Capital Ones de cafés, ¿no? También que pueden, donde los titulares pueden obtener asistencia con su información bancaria. Entonces, dependiendo de su necesidad o de su preferencia, hay todos esos tipos de opciones, ¿no? Entonces, la banca de negocio es fundamental para que el negocio de usted se administre, que se administre el movimiento de dinero, ¿no? Tanto dentro como fuera. Pero simplemente confiar en la interfaz en línea de un banco para observar la actividad de su cuenta normalmente no es suficiente para las empresas que necesitan la información financiera para pagar los impuestos, para tomar decisiones estratégicas bien informadas, ¿no? Entonces, además de una cuenta bancaria comercial, también debería pensar y tener en cuenta la administración de la contabilidad de su empresa. Si tiene una cuenta bancaria comercial, la mayoría de los bancos le permiten conectar la información de su cuenta directamente a un software de contabilidad. Y
ya tendrías los libros, ¿no?, de contabilidad en línea, o sea, la información contable necesaria. La información de actividad de la cuenta, de la que sus registros bancarios, es importante realizar un seguimiento, pero también es difícil de usar y comprender sin algunas herramientas para interpretar el significado de esa información. El software de contabilidad empresarial hace que el proceso sea mucho más fácil, ¿no? Les ayuda mucho más a organizar, a tener una mejor visión, aún no solo para el punto de vista de impuestos, pero también para que ustedes puedan ver y tomar decisiones estratégicas de manera más exitosa y más fácil, ¿no? Entonces, bueno, hablando qué se puede hacer con la contabilidad empresarial, cuando usan un software en línea, algo así. Ya que cual que sea la manera de que decidas manejar la contabilidad de su negocio, puede ser también contratando un contador privado, ¿no? O administrar la cuenta de manera manual por su cuenta, entonces su responsabilidad. Pero me centraré en las formas en que el software de contabilidad puede ayudar a las empresas, simplemente porque los servicios en línea para contabilidad empresarial son los más fáciles de usar y la opción más asequible para los propietarios de pequeñas empresas, ¿no? Su software de contabilidad comercial debe registrarse automáticamente sus transacciones y categorizarlas. Al hacer eso, su software también debería ser capaz de generar estados contables como un balance, por ejemplo, si quiere ver el estado de su negocio, ¿no? Esos son estados financieros más importantes para las empresas que realizan análisis estratégicos sobre sus finanzas, por ejemplo. También son los más importantes para analizar cosas como nómina y también los impuestos, ¿no? Finalmente, el software de alta calidad lo ayudará a monitorear el crecimiento del negocio y administrar el presupuesto de manera más efectiva al indicar las áreas del presupuesto que están sobreutilizadas y subutilizadas y mostrar el crecimiento de sus ingresos, ganancias y gastos en el largo del plazo, ¿no? Entonces te ayuda la parte de control financiero que hablamos hace poco, esa parte de viabilidad financiera y control de costos, pero de una manera bien práctica y visual, ¿no? Bueno, hay opciones, muchas opciones hoy en día, pero aquí hay dos muy populares. Y de hecho no somos patrocinados o no estoy patrocinado por QuickBooks ni por ninguna otra empresa de software, pero sin embargo es un hecho que el software de contabilidad en línea QuickBooks es el más popular hoy en día para pequeñas empresas. Y muchos argumentan que es el mejor, pero también hay otras opciones como FreshBooks que está aquí, que realicen de hecho la misma función que QuickBooks, ¿no? Cuando explore esas diferentes opciones para contabilidad comercial, tienen que tener en cuenta algunos factores. Bueno, primero, tienen que pensar si se conecten con otros servicios en línea, como su cuenta bancaria, si tienen un sistema POS, si conecta con eso también. En segundo lugar, tiene sentido el precio. Muchos de esos servicios ofrecen diferentes niveles de suscripción. ¿Sería interesante para usted el servicio completo? ¿O es una buena idea seguir con la suscripción gratuita o de menor precio mientras su negocio es muy pequeño? Tenga en cuenta esas preguntas también para no gastar mucha plata en suscripciones que no tengan muchos costos asociados a eso. Bueno, en el último punto de hoy voy a hablar de recursos humanos, ¿no? Muchas personas tienen una concepción preconcebida sobre los recursos humanos como aburrida y tediosa. Y puede serlo, pero especialmente las organizaciones que carecen de un enfoque deliberado para la gestión de empleados y personas. Independiente de cómo se sienta acerca de los recursos humanos, es un área crítica de emprendimiento con la que los propietarios de pequeñas empresas deben participar activamente. Para nuestra última sesión, la sección de hoy, repasaremos algunos de los conceptos básicos de la contratación y administración de empleados de su negocio para que puedan lograr el éxito. Y aquí también hablaremos de algunos pasos para contratación de nuevos empleados. Bueno, al menos que su negocio sea una verdadera empresa unipersonal, donde solo está usted. Su negocio
eventualmente necesitará nuevos empleados en algún momento, ¿no? Para aumentar la capacidad de ayudar a aumentar los ingresos. La contratación de nuevas personas es una de las principales estrategias que utilizan las pequeñas empresas para crecer. ¿Cómo hace una empresa para contratar nuevos trabajadores? Primero, asegúrese de haber registrado su negocio con los reguladores laborales del Estado, estatales. En Massachusetts sería el Departamento de Ingresos del Estado, donde tiene que registrarse como empleador y más tarde donde registra a uno de sus empleados. Además, debe registrar su negocio en el Departamento de Asistencia de Desempleo, donde se inscribe en el seguro de desempleo. Debe estar cubierto por el seguro de desempleo por ley. El segundo paso, el punto 2, es inscribir en el seguro de compensación de trabajadores. Esta póliza de seguro lo cubrirá en caso de uno de sus futuros empleados necesite reclamar la compensación del trabajador por daños sufridos en el trabajo. El tercer paso, deberá verificar la documentación relevante de cada uno de sus nuevos empleados. Ese incluye el formulario I-9 o el I-9, que verifica la ciudadanía y la autorización de trabajo, y el formulario W4, que determina cuánto impuesto federal sobre la renta se retendrá de cada cheque de pago. Finalmente, el punto 4, asegúrese de retener todos los impuestos sobre la nómina necesario de los cheques de pago de los empleados, incluido el impuesto estatal sobre la renta, el seguro social y el Medicare. Recientemente ha sido un desafío y muchas empresas están luchando por encontrar personal, porque hay lo que llamamos hoy en día la escasez de trabajadores en Estados Unidos. Gran parte de eso tiene que ver con la falta de voluntad o incapacidad de muchas pequeñas empresas de hecho de aumentar el salario de los trabajadores. O sea, es muy costoso a veces para ustedes, ¿no? Algunas corporaciones muy grandes como Walmart, Target, también sufren del mismo problema, pero el punto es que ellos tienen obviamente más capacidad financiera para aumentar salarios o beneficios para esas empresas, ¿no? La situación de cada empresa, de pequeña empresa, es diferente y cada propietario de pequeña empresa tendrá que tomar determinaciones individuales sobre el pago de los trabajadores para afectar su éxito de contratación, ¿no? Va a afectar su éxito en contratar nuevas personas. Sin embargo, hay algunas pautas en las que los empleadores deben centrarse, independiente del estado general de la economía. Para reclutar nuevos empleados, asegúrese de tener un título de trabajo claro. Y es el primer punto que se ve aquí. Muchos empleados están buscando algo en línea y eso, el título, influirá en gran medida en la probabilidad de que incluso descubran su oferta de trabajo. También debe delinear claramente las responsabilidades, ¿no?, del puesto, o sea, qué tareas necesitará completar realmente el empleado. Además de las responsabilidades del trabajo, puede haber habilidades que se desee que tenga, ¿no? Por ejemplo, necesita hablar varios idiomas, o sería mejor si tiene experiencia previa en un rol similar. ¿Cuántos años de experiencia deberían tener? Una cosa a tener en cuenta es que los grandes empleados a menudo pueden estar a la altura del desafío de un trabajo desconocido, solo porque alguien carece de experiencia específica en una tarea en particular. No significa que no pueden tener éxito en su posición, ¿no? Finalmente, lo más importante con una feroz competencia, ¿no?, por empleados, por buenos empleados especialmente, es imperativo que hagan un caso sólido de por qué los futuros empleados deberían trabajar con ustedes o deberían elegir trabajar con ustedes, ¿no? Puede ser que los empleados estén escogiendo diferentes ofertas de trabajo cuando también tengan la tuya. Entonces, ¿qué hace su empresa más atractiva comparativamente a los múltiples puestos que están aplicando o que recibieran ofertas? Si no puede ofrecer tanto pago como sus competidores, entonces tenemos que pensar en otras cosas. O sea,
hay beneficios de trabajar para usted más allá del cheque, de la plata, ¿no? Del dinero. La mayoría de los empleados también valoran un ambiente de trabajo, por ejemplo, donde es saludable y agradable. Entonces, hagan su pregunta, hagan esa pregunta a ustedes, si están buscando a alguien. ¿Es su negocio un lugar de trabajo feliz y atractivo para nuevos empleados? Bueno, entonces, ¿cómo encontrar eso de manera más concreta, ¿no? Incluso cuando tienen una descripción bien escrita, obtener suficientes posibles contrataciones para ver esa publicación es un desafío. Hay múltiples formas de promover su oferta de trabajo a las nuevas contrataciones. Una de las herramientas más importantes son las bolsas de trabajo en línea, como Indeed y Glassdoor. Esas son las quizás ya hayan escuchado, quizás ya hayan aún puesto algo ahí, una oportunidad profesional, y esas son las más populares, ¿no? Esas plataformas pueden ser muy útiles para conectarse con miles de empleados potenciales, ¿no? O cientos, ¿no? Si no quieres ser tan optimista. Pero muchas pequeñas empresas luchan por hacerse notar en grandes plataformas cuando a veces tienen competencia de Starbucks o Walmart. Es por eso también que es importante promover su oferta de trabajo para que puedan destacarse. Una forma, por ejemplo, es competir en un grupo de empleadores que sea más pequeño y más específico para su área local. Los programas de empleo local, las escuelas y las organizaciones sin fines de lucro pueden ofrecer bolsas de trabajo en línea, donde también puede apelar a los empleados que buscan trabajo en línea. Lo más importante es que comunique a través de su red personal para encontrar empleados que puedan estar conectados con personas que conoce y quien confía también. Por ejemplo, ¿puede alguien recomendar a un amigo, familiar o ex compañero de trabajo que tenga buenas calificaciones y que estás buscando? Eso ya ayuda mucho en el proceso de búsqueda, ¿no? Y aquí hay MassHire como un ejemplo, pero hay muchas escuelas de empleo que también hay, y la red personal también es muy importante, ¿no? Por último, hay una otra opción, que es la forma más tradicional, poner un signo afuera de su tienda diciendo que necesitan ayuda, ¿no? Están contratando algo así, ¿no? Help wanted, o algo en el sentido. Mucha gente quizás te contacte por eso, ¿no? Entonces también su tienda puede también ser una oportunidad de conseguir nuevos empleados. Y pensando también ahora, después que contrataron y consiguieron tener ese empleado, ¿cómo hacemos la gestión de recursos humanos, ¿no? Cada empresa tendrá diferentes necesidades de sus empleados, por lo tanto, diferentes herramientas para hacer la gestión de esos trabajadores. Hay muchos requisitos para contratar y administrar empleados, incluida la forma en que se administra su pago de beneficios, el tiempo libre, la contratación, el despedido, también la presentación de documentos para el gobierno que sean importantes. Si bien ninguna herramienta puede manejar todas esas funciones por ustedes, el software de recursos humanos en línea puede ayudar a automatizar el proceso. Hay muchas empresas que ofrecen esos paquetes, digamos. Aquí están 3 empresas populares, Gusto, Paychex y Brightwing, que brindan ese tipo de asistencia de empleados, de incorporación de empleados, en el pago, tiempo libre y la parte de presentación de impuestos, ¿no? La declaración de impuestos, tanto estatal como federal. Cualquier pequeña empresa que contrate empleados debe investigar esos servicios e invertir en herramientas que pueden facilitar la vida del empleado, del propietario del negocio, porque ustedes tienen mucho, si tienen un negocio, si van a tener un negocio, tienen mucho que preocuparse, y eso no debería ser una preocupación, ¿no? Hay maneras inteligentes y mucho más fácil hoy en día de manejar que haciendo eso de manera manual, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. En Revvy esperamos que esa información sea muy útil para ustedes en el establecimiento de su nuevo negocio o con alguna información si ya tenían un negocio
Si tenían alguna duda, espero de verdad haberles ayudado. El trabajo, yo sé que el trabajo de los propietarios de pequeñas empresas puede ser muy desafiante, impredecible, pero ustedes saben cómo es noble tener su propio negocio y nosotros deseamos la mejor suerte en sus negocios. Si tienen interés en conectar o algo así, ahí está la información de Rafby. Y muchísimas gracias y de nuevo mucha suerte en su negocio y espero que todo lo que presentamos aquí haya sido interesante y haya sido, y espero que usen parte o toda la información aquí presentada. Muchísimas gracias.